fracturas de bóveda, o sea, lo de arriba, que son los que hemos estado viendo, y de base de cráneo. Las fracturas de base de cráneo pueden ser principalmente lineales, raras son las comminutas y deprimidas. La característica es que por la cercanía con el tallo cerebral y con el origen aparente de los pares craneales, tendremos nosotros entonces lesiones de pares craneales y a veces desgarro de la dura madre. En tomografía para ventana para hueso, como en esta que están viendo ahí, se ve precisamente la línea de la fractura de base de cráneo, que va a tener una dirección, como lo vamos a ver más adelante, acá, de acuerdo al golpe, de acuerdo al traumatismo, es la dirección de la fractura sobre la base de cráneo. Ahora, clínicamente hay dos tipos de fractura que me pueden decir, estar seguro, si tienen rayos X de que tienen fractura. La primera es la fractura del peñasco, del temporal, que es ahí. Esa fractura me va a ocasionar hemotímpano, perforación del tímpano, hipoacusia, otorrea u otorragia del líquido, la otorrea del líquido cefalorraquídeo, la otorragia de sangre por el conducto auditivo, paresia del nervio facial, que se afecta frecuentemente, y también un signo que se llama signo de Battle. El signo de Battle es, en términos muy académicos, es una equimosis retroauricular. En términos más normales o más de la Vox Populi, es un moretón atrás de la oreja. Ese moretón atrás de la oreja es el signo de Battle y significa que hay fractura del peñasco del temporal, que es aquí. Ahí está la fractura. Bien, y va a haber salida de líquido, se llama otorrea, de líquido cefalorraquídeo, u otorragia por la ruptura del tímpano. La otra fractura que tenemos es la del hueso frontal, que puede abarcar hasta el etmoides o los esfenoides. Esta fractura es sobre el hueso frontal en el techo de la órbita. Y el paciente, obviamente, se daña el nervio olfatorio, pero tendrá anosmia. Equimosis periorbitaria. Me dice la señora doctora, es que yo no me pegué aquí, me pegué en la frente y vea cómo se me puso el ojo. Bueno, entonces la equimosis periorbitaria, entonces eso me da un signo que pueden ver como ojitos de mapache o ojitos del osito panda, que por aquí está escrito. ¿Ah? Entonces, porque se ve así, y esto quiere decir que el paciente tiene una fractura del hueso frontal. También puede haber rinorrea del líquido cefalorraquídeo e incluso hacerse a largo plazo una fístula. Bien, nos salimos un poquito de las fracturas y damos un paso adelante, un paso adentro para ver conmoción cerebral. La conmoción cerebral es que el paciente que sufre un traumatismo craneoencefálico pierde la conciencia, pierde sus funciones cerebrales por el golpe, pero la recupera espontáneamente. No se asocia a ninguna alteración orgánica macroscópica del cerebro, es decir, no va a haber ninguna lesión cerebral. Le hago tomografía y resonancia magnética y no se ve nada mal, el cerebro está limpiecito, pero el paciente tuvo una conmoción cerebral. Bien, la conmoción dura menos de 6 horas, o sea, menos de 6 horas inconsciente. Amnesia retrógrada, no se acuerda. Es que yo no me acuerdo, doctor. Dicen que choqué con un árbol, pero yo no me acuerdo cómo venía manejando, ni dónde fue, ni nada. Amnesia retrógrada. Eso. Tomografía y resonancia magnética normales. Bien. Si el paciente tiene pérdida de más de 6 horas de la conciencia, ya hablamos de algo que se llama lesión axonal difusa. Ya hemos platicado un poquito que los tractos cerebrales, con los que se unen todas las neuronas, pues están formados por los axones. Y cuando existe una contusión o un golpe en la cabeza, entonces lo que sucede es una elongación y una alteración en la funcionalidad de los tractos. Entonces el paciente con lesión axonal difusa es un paciente que cae en estado de coma de origen traumático rápidamente, dura inconsciente más de 6 horas. Sin embargo, su tomografía y resonancia siguen siendo normales. Se considera lesión axonal difusa leve de 6 a 24 horas de inconsciencia, pero si dura más de 24 horas, entonces hablamos de una lesión axonal difusa moderada a severa.
Bien. Entonces ya vimos la conmoción y la lesión axonal difusa. Ahora vamos a la contusión cerebral. Es un trastorno difuso del encéfalo que aparece a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y se caracteriza por lesiones macroscópicas que ocasionan un foco de laceración y hemorragias capilares, a los cuales se sobreañade edema cerebral. O sea, ya va a haber lesiones, pequeñas hemorragias, o puede haber grandes hemorragias, como lo que vamos a ver, incluso como pueden formarse también hematomas. Bien, entonces, lo que vemos ahora es la presencia de la contusión cerebral, que sucede más en los lóbulos frontal y temporal. Puede haber lesiones por golpe, lesiones por contragolpe. Aumentan de tamaño durante 12 a 24 horas y pueden formar hematomas. Este me lo voy a saltar porque este no va ahí, esto tampoco. Ahí está. Entonces, pueden formar hematomas, eso es muy importante. Aquí una contusión que me provoca una hemorragia parenquimatosa con un poquito de desplazamiento de la línea media. O este paciente que en un choque rompió el parabrisas con la frente y tiene dos contusiones hemorrágicas, ¿sí? Pero ya hay laceración. En la contusión ya hay un daño sobre el tejido cerebral. Y a eso todavía se va a agregar edema. Utilizamos a veces el término de laceración cerebral para la parte de las heridas profundas. Por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, la bala entra y en la inercia, al fracturar el cráneo, desplaza o manda los pedacitos de hueso hacia adentro. Por eso aquí vean, por ejemplo, la bala entró y la bala de ser esta, y el otro pedacito es un pedacito de hueso que salió disparado para adentro del tejido cerebral y ocasiona una laceración del tejido cerebral. La bala, una vez que entra, se queda ahí, como en este caso. Y entonces, ¿por qué se queda ahí? Porque la bala entró, para empezar, muy rápido, calientito, y para sacarla, ocasionaría yo el doble de daño. Por eso es que generalmente ese tipo de proyectiles se quedan ahí adentro en el cerebro. Bien, para poder hablar de los hematomas que se forman en estos pacientes, entonces vamos a ver que tenemos nosotros las meninges. Las meninges, vamos a recordarlas, la dura madre, como juego de tambor, la aracnoides, con sus trabeculaciones en el espacio subaracnoideo, y aquí en rojito está la más delgadita de todas, que es la pia madre. Bien, ¿por qué es importante? Porque los espacios, por ejemplo, el espacio subaracnoideo puede tener hemorragia, pero también tenemos hemorragias arriba de la dura madre y abajo de la dura madre, lo que significa que vamos a dividir nuestros hematomas. Primero, hematoma epidural o extradural, en donde vemos que el hematoma está arriba de la dura madre. Ay, qué bien quedó. Entonces, ahí está la dura madre. En negro es la dura madre y entonces el hematoma está afuera, o sea, epidural, extradural. Ocurre en el 2% de del 2 al 6% de los traumatismos craneoencefálicos, 70% a nivel de los lóbulos temporales y parietales, o sea, los lados. Sucede por desgarro de la arteria meningia media. El 75% se acompañan de fractura, pero no siempre. O sea, un 25% no hay fractura de cráneo. Y la forma es muy importante. El hematoma tiene una forma biconvexa o lenticular. O sea, el hematoma va a ser así, biconvexa o en forma de lente, o sea, un lenticular. Es la forma de los hematomas epi o extradurales, que son el cuadro clínico. Es un paciente que pierde la conciencia inmediatamente al golpe. ¡Pum! Se recupera y después de un tiempo va deteriorándose, hasta que cae en coma, tiene datos focales y se muere por una compresión de la hernia uncal, del tercer par craneal y del tallo cerebral. Es el ejemplo de un señor que viene en un camión, hay un accidente, choca el camión, hay muchos heridos, él tuvo una conmoción, perdió la conciencia un ratito,
Se despierta, y ya reacciona y ayuda a sacar a los demás heridos. Él no tenía más que el golpe en la cabeza, pero se sentía bien. Y lo había fracturados de brazos, de piernas, bueno, más personas lastimadas. Los ayuda a subir a la ambulancia, todavía ayudo con eso, no, pues yo estoy bien. Y después de un rato empieza a tener problemas del habla, empieza a tener somnolencia, empieza a tener hemiplegia y en unas horas el paciente está en coma y se muere por una compresión, por una hernia uncal. La evolución del hematoma epidural o extradural es una evolución rápida, generalmente es muy rápida. Bien, y ahí tenemos la forma que les decía, la forma biconvexa o lenticular del hematoma, igual que lo vemos acá, vean, esa forma lenticular es un hematoma epi o extradural, es decir, por arriba, por afuera de la duramada estará nuevamente nuestro hematoma epidural y en el ejemplo vemos el hematoma epi o extradural, a diferencia del que vamos a ver ahorita, del subdural, que es el que vamos a ver a continuación. Bueno, acá vean cómo aquí el cerebro llega hasta acá y ahora ya tengo aquí un hematoma diferente, ¿sí? A veces los hematomas, por ejemplo, este también es un hematoma biconvexo, este es un hematoma epidural o extradural, cuyo tratamiento es quirúrgico y es con una craniectomía y aspirar el hematoma que está por arriba de la dura madre. Es decir, que el cerebro ni siquiera se va a tocar, la dura madre no se toca, nada más se aspira el hematoma y el paciente le va muy bien. Son pacientes que entran a urgencias o que a quirófano urgente porque están ya incluso con movimientos de descerebración, con rigidez, están en coma, ya con problemas respiratorios y al extraer esto descomprime y generalmente les va muy bien, salen del quirófano a las 2 horas ya prácticamente platicando. Bien, los hematomas subdurales que vamos a ver ahorita pueden tardar más tiempo en crecer y estos son diferentes. Ahorita eso lo pongo porque en tomografía la hemorragia, la sangre siempre se ve blanca, se ve hiperdensa. Ahora, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero conforme pase más tiempo, la sangre se va licuando y al irse licuando, entonces vamos a tener que se va haciendo cada vez menos blanca, o sea, más gris, 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 negra, 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 y se va a volver agua, que se vamos a llamar el término higroma. Pero bueno, vamos a ver cuál es el hematoma subdural. El hematoma subdural ocupa el 30% de los traumatismos graves. Son producidos por lesiones de aceleración y desaceleración. Se sucede por desgarro de las venas, lo que implica que el sangrado será más lento. Se localiza en la convexidad lateral del cerebro. Lo podemos ver en tomografías como una imagen en semiluna, es decir, así, como una semiluna. Así. Esa es la imagen de los hematomas subdurales. Y también los podemos ver a lo largo de la convexidad. Y entonces aquí lo ponemos, vean, aquí está la semiluna del hematoma subdural, cuyo tratamiento, este sí es diferente, porque sí hay que abrir la durada y aspirar o lavar el hematoma subdural, y entonces con esto tenemos más opciones de que el paciente esté bien. Generalmente dejamos un tubito, un drenaje por si hubiera un poco de más, esté drenando un poco más tiempo para que no se vuelva a formar el hematoma. Bien, el hematoma subdural, entonces, como vamos a ver acá en estos ejemplos en resonancia magnética, ven aquí se ve el hematoma subdural a lo largo, a veces es como semiluna o a lo largo de la convexidad en las partes laterales. Eso se ve esta lesión o este hematoma. Ahí lo vemos subdural. Ahora, algo muy importante. En los viejitos, en las personas de edad avanzada, el cerebro sufre atrofia. O sea, el cerebro ya se achica. Y entonces lo que sucede es que al estar el cerebro con disminución del volumen, aumenta el espacio alrededor, hay más líquido. Y entonces el hematoma que se empieza a formar
pues va a tardar mucho tiempo en ir llenando primero los espacios. Va a pasar mucho tiempo antes de que, a pasar mucho tiempo antes de que exista una verdadera compresión. Por eso, entonces pueden pasar hasta 4 meses después del traumatismo que el paciente desarrolla un hematoma subdural y por eso vamos a hablar en los viejitos la posibilidad de un hematoma subdural crónico. Ese viejito que va a consulta y que lo llevan porque se está yendo de lado, porque se queda callado, porque ya no quiere comer y porque le duele la cabeza. ¿Y eso desde cuándo? Pues desde hace como 8 días. Bueno, y no tiene ningún antecedente, su presión está bien, no es diabético. Lo que sí, doctor, fíjese que hace 3 meses se cayó de la escalera. Ah, ahí está el punto. Hasta 4 meses después del traumatismo, el paciente puede tener cefalomatomas. Entonces, esto es del hueso para afuera, ¿sí? Pero mucho cuidado, pues, mira, nomás es lo que llamamos comúnmente chichón. Pues ahí está así, del hueso para afuera, no tiene problema. Sin embargo, si ponemos más atención, veremos que hay zona, una zona dentro del parénquima cerebral, aquí está, de contusión hemorrágica parenquimatosa. Y además el paciente ya se están borrados los surcos de la convexidad. Esto quiere decir que está aumentada la presión intracraneal. Eso es lo que tiene. Bueno, vean aquí lo que les decía. A medida que va pasando el tiempo, el hematoma se va licuando, se va haciendo gris en lugar de blanco y hasta que llega a ser negro en lugar de blanco. Pero ahí está un hematoma subdural, ¿sí? Que van creciendo, una imagen de semiluna alrededor de del cerebro del paciente. Bien, esto me lo voy a aplicar fácilmente porque ya recuerdan que los hematomas, como cualquier lesión ocupativa, me pueden ocasionar hernias cerebrales. También puedo tener hemorragia subaracnoidea postraumática. Vamos a hablar mucho de hemorragia subaracnoidea en vascular cerebral, pero hoy hablamos de la hemorragia subaracnoidea postraumática, que muchas de las veces también va asociada con hemorragia parenquimatosa. Bueno, la sangre se mete al espacio subaracnoideo, provoca irritación meningia, por lo que habrá signos meningios. Entonces vamos a encontrar ahí los signos de irritación meningia y esta tomografía, vean, siempre ven, tomografía simple. Todo lo que yo veo en tomografía simple blanco, pues hueso o es sangre. Pero la sangre, ahí como la ven, no está en el tejido cerebral. Acuérdense que viene el lóbulo frontal, luego el valle silviano y luego sí, el lóbulo temporal. Entonces, la sangre que está aquí se está acumulando en el valle silviano de este lado, otra poquita en el valle silviano de este lado, otra poquita en la cisura interhemisférica. Eso blanco que ven ahí, eso hiperdenso, es la sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Sí? A diferencia del parénquima, pero eso me gusta enseñar. Vean, aquí va a haber una hemorragia cerebral, pero vean los espacios, las circunvoluciones están dejando un espacio natural. ¿Sí? Aquí está la corteza cerebral, los ventrículos y la línea media, ¿no? Pero vean las circunvoluciones, están en los espacios perfectamente bien. Y entonces, en el caso de una hemorragia, por ejemplo, aquí una hemorragia parenquimatosa, la sangre se mete al sistema ventricular, pero además me desplaza severamente la línea media de la presión intracraneal y esto, pues evidentemente, le va a costar la vida al paciente. Cuando la hemorragia subaracnoidea se abre al sistema ventricular o alguna hemorragia parenquimatosa se abre al sistema ventricular, la sangre se mete a las cavidades ventriculares, lo que puede hacer que pronto se tapen y el paciente haga una hidrocefalia secundaria. Por eso, a veces utilizamos este procedimiento que se llama ventriculostomía, que es meter un catéter
a los ventrículos y conectarlo a una línea, a una bolsa estéril, para que esté drenando, de acuerdo a la altura donde se ponga la bolsita, drenando un poco más o menos. ¿Y qué ganamos con que se drene? Pues que se siga produciendo más líquidos cefalorraquídeos sin sangre y se va lavando automáticamente con eso. También recuerden que medimos la presión intracraneal, porque ya lo hemos platicado. Cuando en lesiones ocupativas, pues me van a alterar la presión intracraneal, generalmente van a subir la presión intracraneal. Bueno, ahora, el diagnóstico. Pues primero, la historia de clínica, perfectamente. ¿Cómo estaba el paciente antes y después del accidente? ¿Cómo fue el accidente? Es importante comentar o preguntar a los testigos oculares del evento cómo fue el accidente, el choque, la caída, etc. La exploración general, que por lo regular es normal. Y bueno, antes hacíamos placas cervicales, y las radiografías de cráneo prácticamente ya no las usamos porque nos vamos directamente a la tomografía. No olvidar que siempre debemos de complementar nuestro estudio de un traumatismo craneoencefálico con placas de columna cervical, por lo que ya vimos ahorita y lo que vamos a ver más profundamente. El traumatismo craneoencefálico puede ser directo o indirecto y puede haber golpe y contragolpe. Además, puede haber traumatismo encefálico sin haber traumatismo craneal. Por ejemplo, el chavo que se fue sacudiendo, pero llevaba el cinturón, entonces no tuvo ningún golpe en la cabeza, pero su cabecita se movía para un lado con sonaja y esto ocasionó que tuviera un hematoma. Bien, en esto implica también, de acuerdo al mecanismo de golpe contra golpe, y además no olvidar que también tenemos que checar la columna cervical principalmente, porque es la que puede sufrir una serie de daños precisamente por ese mecanismo que no esperamos y a veces es lo que empeora las cosas. Vean esta pobre chica. El balón probablemente no le pasó mayor problema al cráneo, pero ese movimiento terrible cualquier traumatismo puede ocasionar desviación o compresión o lastimar indirectamente la columna cerebral, cervical, o incluso traumatismos directos. Bueno, este es como un esguince, una inversión de la curvatura normal, traumas directos en donde podremos asociarlo a desplazamientos, lesiones que muchas de las veces terminarán en cirugía. Bueno, no olvidar que en el traumatismo craneoencefálico pues es una de las principales causas de coma, y entonces recordar que la más importante de todas va a ser la anisocoria por midriasis, por compromiso del tercer par craneal en caso de una hernia uncal. Eso también ya lo revisamos, el mejor o peor pronóstico en el traumatismo, empezando con la escala de Glasgow en 7. La escala de coma de Glasgow también me la voy a saltar porque ya la vimos y vimos la calificación que nos da. Bien, ¿por qué recordé lo de la escala de Glasgow? Porque la parte final es precisamente el tratamiento. Vamos a diagnosticar traumatismo craneoencefálico leve cuando el paciente tiene un Glasgow normal, cuando no hubo conmoción y su exploración física es normal. Traumatismo moderado cuando el Glasgow ya es de 9 a 14. Sí, estaba moderado. Y vamos a definir traumatismo grave cuando ya tiene de 3 a 8, pues es menos de 8 de Glasgow, disminución progresiva de la conciencia y signos neurológicos focales. O sea, ya está en más malas condiciones este paciente y tomando en cuenta la escala de coma de Glasgow. Bueno, el tratamiento del traumatismo empieza con el ABCD, ya saben que es una vía permeable, una venosa permeable, la vigilancia cardiorrespiratoria, la oxigenación adecuada, la presión arterial y signos vitales bien. ¿Por qué? Porque la presión sanguínea adecuada me mantiene un adecuado flujo de sangre cerebral
y de esta manera evitaremos el daño que podemos tener por la falta de perfusión cerebral. Aquí es importante la perfusión cerebral. Bien, entonces, cuando un paciente llega, vamos a poner un ejemplo, un señor es un pintor, se cayó de 4 escalones y entonces el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico leve. No pasó nada, lo llevan por seguridad para revisar, hacemos la historia clínica, no tiene ninguna otra lesión y entonces tiene un Glasgow normal prácticamente. Entonces, bueno, ¿le hago tomografía o no? Lo ideal es que siempre hay que hacer tomografía, siempre, siempre, siempre. Ojalá se pueda, porque es muy importante pensando que existen otro tipo de hematomas, como los ya vimos, los hematomas subdurales crónicos, que puede estar a lo mejor formándose en las primeras horas. Siempre hay que hacer tomografía. Bueno, ahora, ustedes están en la clínica y llega el paciente, que es pintor, como ya dijimos, y él como es pintor, pues bueno, se cayó de la escalera, se pegó en la cabeza, perdió el conocimiento un ratitito, pero ahorita tiene Glasgow normal, ¿no? Entonces, ustedes están en una clínica, tienen espacio, lo dejan internado en observación, sí o no. Ajá, y si lo dicen que no, y se desarrolla un hematoma más tarde, híjole, ¿qué haremos? Bueno, cuando el paciente se queda en observación, primero, cuando no tengo tomografía, de preferencia, mejor que se quede. O ya le hice la tomografía y está normal, tiene edema, tiene un hematoma, pues se tiene que quedar. El traumatismo fue penetrante, no, pues se queda, aunque sea en otro nivel. Pérdida de deterioro del estado de conciencia, está bajando, entonces también se queda el paciente. Cefalea moderada o grave, o que el paciente esté bajo el influjo de drogas o alcohol, pues también mejor que se quede. Tiene una fractura de cráneo, pues se queda. Tiene fístula de líquido sudoríquido por la nariz, se queda. Lesiones, ¿quién lo cuida? Tranquila. Dificultad para el regreso rápido al hospital, por ejemplo. Señora, me lo trae, sí, nada más que el señor vive a 4 horas, el transporte deja de pasar a las 7 de la noche, después ya tiene que caminar muchas horas, entonces no pueden traerlo tan rápido, mejor que se quede un día más. Y amnesia, o sea que no se acuerda de muchas cosas. Esto implica que el paciente tiene que quedarse en observación. ¿Y cuando lo damos de alta? Bueno, 24 o 48 horas, si el paciente está muy bien, se puede hacer otra tomografía, pero si no, el paciente está muy bien, hay que mandarlo a su casa. Y lo citamos generalmente en una semana. Pero para mandarlo a su casa, le tenemos que entregar esta hojita de precauciones. Y no más darse, tome, y ya, no. Se lo tenemos que explicar, ya sea él o sobre todo a los familiares. Señora, su esposo, que es el pintor, que se cayó de la escalera, se pegó, él está bien, ya lo vigilamos 48 horas, pero como cualquier cosa que usted note diferente, me lo trae. Si está quedando dormido, hay que tratar de despertar al paciente cada 2 horas durante la etapa del sueño. Bueno, náusea, vómito, convulsiones o algo que parezca como que se sacude o se mueve raro, bueno, lo trae. Si tiene salida de agüita o líquido sanguinolento por la nariz o por el oído, me lo trae de volada, señora. ¿Sí? Sí, además, si tiene dolor de cabeza o si usted lo ve confuso, con una conducta extraña, me lo trae. También le vamos a pedir que vigile sus pupilas, señora. La pupila es la parte negra del ojo que tiene usted. Véala, ahí está. Bueno, entonces, si usted nota que una pupila está más grande que la otra, o si tiene movimientos raros de los ojos, o ve doble, o tiene algunas otras alteraciones visuales, entonces me lo trae de volada. O igual, si ve que está demasiado lento o muy rápido, o cambios de forma de respirar, me lo trae también, por favor. Bien, entonces, ya con eso, el paciente queda advertido, los familiares de que no se puede
actividades. El paciente con traumatismo moderado evoluciona a la mejoría. Y entonces ya podemos darle de alta a estos pacientes y vigilarlos después. Ahora, el 10% no evoluciona favorablemente. El 10% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado se deterioran. Y entonces tenemos que repetir la tomografía porque el paciente ya como que no me obedece, se está quedando más dormido. Le hacemos una tomografía e iniciamos el manejo de traumatismo craneoencefálico grave, el cual es un paciente que tiene menos de 8 en la escala de Glasgow. Tengo que manejar esquema de soluciones, todos los cuidados generales, signos vitales, etc. Revalorar nuevamente neurológicamente cómo está el paciente y vigilar la presencia, bueno, la escala de coma de Glasgow o la posibilidad de que el paciente haya perdido o no, o que estar vigilando los reflejos oculocefálicos, los tomografía de cráneo, que va a ser con lo que vamos a estar haciendo el seguimiento. Entonces, la hiperventilación nos ayuda a que intubarse para que funcione, para que podamos nosotros dormir al paciente, sedarlo fuertemente, manejarlo con el ventilador para bajar el edema y la compresión cerebral de acuerdo al caso. Utilizamos diuréticos como el manitol, la furosemida, incluso podemos utilizar acetazolamida, que son diuréticos que ayudan a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo y bajar el edema cerebral, conjuntamente con el uso de esteroides, principalmente la dexametasona, que es más accesible, al igual que los antiepilépticos. Para los antiepilépticos utilizaremos fenitoína porque es de las pocas que tenemos que no son tan caras y que son intravenosas. O sea, el paciente no tiene que estar tomando pastillas, vamos a ponerlo todo en la vena. Algunas medidas están aquí que podemos nosotros inclusive ver. Hay mucha controversia en cuanto a los líquidos, si deben de ser de soluciones hipertónicas, hipotónicas. Hay que mantener un volumen adecuado de líquidos y electrolitos, porque si utilizamos diuréticos, por ejemplo, pues van a estar perdiendo electrolitos el paciente. Por eso son pacientes que hay que estar haciendo pruebas de laboratorio casi en forma continua y estar midiendo también las cantidades de ustedes estén tengan un paciente con un traumatismo, hay que poner esto. Desde el punto de vista legal es muy importante. Vigilancia estrecha de estado de conciencia, signos vitales, patrón respiratorio, pupilas y reflejos. Y cualquier cambio, avisar de inmediato. Entonces pueden ponerlo cada 2 horas, según cómo está el paciente, o cada 3, hay que estar vigilándolo. Podemos hacer escala de coma de Glasgow, pero a veces, bueno, puede ser que el médico intermina a lo mejor la escala de coma de Glasgow, es mucho más fácil, ¿no? Que cualquier cambio que noten hay que avisar de inmediato. Ya habíamos visto lo de peor y mejor pronóstico en cuanto a los hallazgos tomográficos, la edad del paciente, las respuestas pupilares y reflejos de tallo. Y por último, bueno, vamos a ver las complicaciones. Las complicaciones de un golpe tempranamente, la cefalea, pérdida de la conciencia, parecias, disminución de la fuerza de algo, lesiones de paredes craneales, cambios de personalidad, crisis convulsivas postraumáticas. Esas son las complicaciones tempranas. Las complicaciones tardías, epilepsia, el paciente tuvo un traumatismo y ya quedó con epilepsia. Cuando estemos hablando del tema de epilepsia, vamos a ver etiología de epilepsia, epilepsia postraumática. Ah, bueno, ya va a ser diferente. Síndrome postconmocional, fístula vascular. Ahorita vamos a ver la fístula carótido cavernosa, psicosis postraumática, neurosis, temblor postraumático, lesión de pares craneales, demencia postraumática y la fístula del líquido cefalorraquídeo. En el caso de la fístula vascular, la trombosis, la fístula carótido cavernosa, ven aquí está la carótida,
y el seno cavernoso, entonces se abre y hay un espacio y entonces la presión de la sangre que llega por la carótida se va pasando y va teniendo una regresión hacia el globo ocular. Por ese aumento de la presión en la fístula carótido cavernosa, esto en la actualidad se tapa ya, o se da terapia endovascular, colocando un baloncito que disminuya la fístula y que ya no haya paso así o retorno arterial a la circulación venosa del ojo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado dudoso y que tengamos que repetir? Doctor, buenos días. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Podríamos Sí, adelante. utilizar algún fármaco para neuroprotección en estos pacientes? Sí, sí se puede utilizar. Utilizamos normalmente la citicolina y la cerebrolizina. De estos dos fármacos les voy a hablar en enfermedad vascular cerebral, pero sí se puede utilizar. Son medicamentos un poco caros a veces, de fármacos, ¿no? Se pueden utilizar, hay publicaciones y todo de que sí funcionan, no los hay como quieran en el sector salud, los usamos generalmente a nivel privado, pero sí han demostrado efectividad. También depende del grado de traumatismo y demás. Pero sí tienes razón. Sí se puede usar la neuroprotección. Uh-huh. Sí. Muchas Doctor, tengo gracias, una duda. doctor. Doctor, algunos de estos pacientes... Ah, Sí. Gracias. Disculpa. Cuando habló del hematoma epidural, había dicho que la mortalidad de estos pacientes es alta. Pero si nosotros llegáramos a drenar dicho hematoma, ¿cuál es el pronóstico de vida de este paciente? No, excelente. No. Aquí la mortalidad de hematoma epidural es alta porque son pacientes de urgencia. El hematoma epidural a veces, en lo que llega a la ambulancia, ya el paciente está más deteriorado, ya tiene pues 20 minutos, 15 minutos con una gran compresión. El hematoma epidural crece muy rápido. Por eso es que si todo fuera muy bonito, el hematoma epidural, inmediatamente lo llevan al hospital y si el neurocirujano está listo ya, eso en la medicina moderna, por ejemplo, la terapia, hay ambulancias, por ejemplo, en otras partes del mundo que la ambulancia ya trae un tomógrafo dentro. Entonces la ambulancia ya va haciendo la tomografía en el transcurso de cuando va llegando al hospital. Entonces, pues sí, la cosa es el tiempo. Por eso por ahí les propuse una ambulancia, refiriéndome precisamente a eso, a que es una urgencia. Entonces imagínense pues, los accidentes y todo. Ustedes están muy chavos, pero por ejemplo, los llevan a las clínicas por la urgencia o por lo que ustedes quieran, llegan y a veces pues no hay neurocirujano en Acatzingo. Entonces los médicos pues lo internan, le empiezan a pasar medicamentos, a ver, hagan la tomografía, se pierde mucho tiempo. Y ahora que venga el neurocirujano, pues a él le hablan, él va al neurocirujano y se perdieron horas. Entonces, esto es lo que se gana en tiempo. Recogen al paciente en la carretera a Orizaba, lo llevan a Catzingo, a la clínica, se tardaron a lo mejor 20 minutos en llegar a la clínica. Sí, nada más que en lo que le hacen la tomografía ya pasó una hora y en lo que llega el neurocirujano va a pasar otras 2 o 3 horas. Si la ambulancia se viene directamente a un hospital de primer nivel de atención o de nivel más alto de atención, entonces directamente llega donde hay neurocirujano de guardia y a lo mejor se hubiera ahorrado muchos pasos. Esas son de las cosas que pues no están bien y que pues desgraciadamente pasan. Y pasan por el desconocimiento de la gente. La gente no sabe que es un hematoma epidural o sudural.
y muchas veces los médicos tampoco, y a veces pues las gentes de ambulancias pues, tampoco tienen así como que mucha idea. Lo normal es que sí, pero a veces ese es el problema, que pues, tiene un traumatismo encefálico, pero yo no sé qué está pasando hasta que no le hagamos la tomografía. Entonces, eso es lo que retarda mucho el manejo, ¿no? Pero si se opera rápido, el pronóstico es excelente, ¿no? Les va a mejorar los subdurales crónicos porque tienes más tiempo para hacer el diagnóstico y más tiempo para meterlo a quirófano. Pero el epidural es a veces, eso es urgencia. Ok, doctor, ¿sí? Gracias. Disculpe, doctor. ¿Sí, la otra pregunta? Yo, doctor. Sí, adelante. Una pregunta, nos mencionaba que cuando son lesiones por proyectil de arma de fuego, y cuando nos mencionaba que es más factible no retirarlos, nos había mencionado, bueno, habíamos visto la imagen que también hay fractura, bueno, hay fragmentos de hueso, ¿esos también se opta por dejarlos ahí? Quedan. Sí, y los dejas porque es como, porque entran muy rápido y entran hasta el mismo proyectil, a la hora que entra provocando, entra cauterizando, haz de cuenta. Entonces ya, si tú lo quieres sacar, es como si quieres sacarle una pasita a una gelatina. La pasita está en medio de la gelatina. ¿Cómo la sacas sin cortar la gelatina? Pues simplemente tomar la bala, el proyectil, el huesito, e irlo jalando hacia afuera, te vas echando otros milloncitos de neuronas. Entonces, por eso es que se queda ahí el caso de un jugador muy famoso de la América de hace unos años, que pues, se quedó con su bala, ahí la tiene adentro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí lo operaron en México, bueno, le drenaron un hematoma, pero le dejaron la bala. Gracias, doctor.